Perfecto. Entonces, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Volvemos a compartir este espacio en este que es nuestro grupo de trabajo Umbrales Artísticos de las Corporalidades. Hemos empezado este recorrido ya desde hace unos meses y siempre, digamos, teniendo en mente el eje principal de la discusión, que es el eje de las corporalidades, pero esto nos ha llevado a conversar sobre otros temas que nos han parecido importantes, como el amor, sobre la ternura y finalmente sobre estas dimensiones afectivas y emocionales que pueden involucrarse de una forma siempre más consciente en nuestros trabajos de investigación. Y bien, la sesión pasada con Mario dialogamos alrededor de un posible giro corporal en la crítica literaria y de ahí surgió una conversación muy sugerente. Y el día de hoy creo que se puede decir que vamos siguiendo en esa dirección, aunque en un contexto tal vez más convencional, más académico, pero el objetivo es conversar a partir de un texto de un filólogo alemán, Hans Ulrich Gumbrech, un texto que es de 2003 y que me parece nos ofrece elementos de reflexiones no tan banales. Me refiero en particular al texto Los poderes de la filología, un texto que en su introducción propone una visión de alguna manera renovada y provocatoria de lo que es la práctica filológica, y lo hace al enfocarse en los niveles corporales, emocionales, en el deseo, y entonces en el potencial de todo esto para generar experiencias de presencia, ¿no? Creo que así lo diría Gumbre. Y en resumen, según este autor, el trabajo de un filólogo pasa obviamente por toda esa constelación de habilidades académicas que podemos imaginar y que siempre han existido, pero finalmente, en sus palabras, estos se van orientando hacia cierto cuidado de un texto. Y bueno, tal vez ahí sea una mera coincidencia lexical, pero me parece que aquí ya encontramos una primera palabra clave, ¿no? La de cuidado, un término que nos vincula de cierta forma con la ternura, con el amor, ciertas discusiones teóricas como la de Gilligan, por ejemplo, pero también nos conecta hacia el amor por las palabras que reside en la etimología de la misma disciplina, ¿no? Esto es lo que significa filología, según muchos, ¿no? Como afición a las palabras. Y entonces, bueno, este cuidado creo que le confiere un significado adicional a las prácticas de identificación, de fragmentos, de edición, de escritura, etcétera. Y es un enfoque que se podría considerar novedoso, va más allá de una aproximación meramente intelectual a los textos y nos puede invitar a tomar conciencia del deseo de presencia que vincula al investigador y al objeto de su estudio. Entonces, un deseo que implica, en primer lugar, una relación física, una relación fundamentada en una espacialidad corporal, y a partir de la cual podríamos decir que se generan contactos, efectos de tangibilidad, resonancia, y más allá del mero trabajo de interpretación. Y bien, todo esto, afirma Gumbrecht, activa la imaginación del investigador. Agregaría yo que también activa, ¿no? Resonancias corporales que crean vínculos profundos con el texto. Y aquí contexto, yo me refiero a toda posible manifestación artística, no solo textual, literaria, ¿no? Y bien,
Aquí no todos nos dedicamos a la filología, pero creo que este texto nos puede hablar a todos, más allá de la naturaleza disciplinaria y particular de nuestros trabajos. Y bueno, ¿qué opinan ustedes de esta propuesta de Gumbrecht? ¿Le resuena esta idea del cuidado de nuestros objetos de estudio, esta tangibilidad, su dimensión sensible, su deseo de presencia? Adelante, por favor. Bueno, si quieren, yo tengo un comentario. Bueno, la verdad es que el texto efectivamente me pareció muy sugerente en el sentido de que creo que hace eco en muchos sentidos bueno, con ciertas cuestiones como de mi devenir. Principalmente, creo que este principio, ¿no? Creo que una cosa que luego pasa mucho en las humanidades, creo que puedo hablar más que ocurre en las humanidades más que en las ciencias sociales, aunque creo que tal vez en cierta manera también es el hecho de que luego como que nuestras áreas no son muy definidas, como que hay una serie de lluvia de ideas acerca de qué es el arte, qué es la literatura, qué es, no sé, por ejemplo, la filosofía. O sea, todas las áreas que estamos más como en el ramo humanístico, como que siempre hay una cuestión de nomenclatura, que no digo que tenga que ser así excesivamente extrema, ¿no? Creo que también parte de esto es justamente entender que es maleable y que va cambiando. Sin embargo, creo que de verdad luego no tenemos como mucho ciertas certezas. Creo que hay algunas cuestiones que ni siquiera es discutido, o sea, se ve como algo dado tan por hecho, por ejemplo, qué es la filología, qué es la literatura, qué es. Ajá, se ve como tan dado por hecho que realmente luego este tipo de discusiones, a mí me ha tocado gente que hasta dice, es que esto es hasta infructuoso, ¿no? ¿Para qué vamos a empezar a hablar de qué son las letras o qué es esto? ¿Qué sentido tiene? Mejor metámonos ya a investigar otra cosa. Pero digo, pero es que luego pasa mucho que uno está en la facultad, estás ahí en las clases o hasta enseñas y no tienes una respuesta. O sea, no tienes una respuesta ni siquiera de un concepto tan simple como qué es tu área de estudio, que no es algo tan simple, al contrario, es una cuestión muy compleja y de un armazón bastante amplio que nos daría muchísimo, ¿no? Para discutir. Ese principio me gustó porque creo que de una manera muy sencilla empieza a abordar, bueno, es que cuenta esta anécdota de la mamá, ¿no? Cuenta esta anécdota de cuando ya está justamente, pues de otros filólogos que él de alguna manera reconoce, que han sido como muy importantes, que han tenido como un auge y recoger un poquito qué han dicho ellos, ¿no? Y que inclusive ellos han tenido un devenir muy ecléctico, porque ahí nos va diciendo la forma en que han tenido que ir recorriendo distintos senderos como de esta rama del conocimiento y que tal vez no podrían entrar en un sentido tan purista como a veces queremos definirlo, ¿no? Porque creo que una especie como de falla, si no decir un pecado que tenemos luego en las ciencias sociales y en las humanidades, es que queremos como establecer siempre bueno, la mayoría, no me refiero a todos, pero creo que hay una forma muy purista luego de entender nuestras áreas, cuando en realidad ni siquiera lo son. O sea, realmente estamos en áreas que son sumamente eclécticas. O sea, si de por sí creo que hasta otras áreas fuera de las nuestras, vaya, lo son, creo que las de nosotros son un gran ejemplo de un eclecticismo que ha venido forjándose por muchísimos siglos. Creo que siempre hemos tenido que estar en esa maraña y en realidad estos purismos que luego lamentablemente relucen y que son muy enseñados y muy como que tienes que hacer casi la plana para aprenderte así como de esto es tal área, ¿no? Esta es la definición de esto, no puedes salirte de ahí. Pero luego hasta hay una contradicción, porque cuando tienen que dar alguna conferencia, hacer un artículo, hasta se contradicen en el sentido de que no es tan claro los límites o las concepciones o las definiciones. En primer lugar, eso me pareció muy, debo decir que hasta sano, porque creo que es una parte que no nos ponemos esa pregunta, como que
ya entramos directamente así como de, ah, pues sí, hacemos ciencia social, estudiamos cuestiones humanísticas, pero esas preguntas tan básicas no las tenemos. Y si alguien las hace, no las respondemos. Es como, ay, vaya, esa es una obviedad, no voy a responder, no me voy a detener en responderle a esta persona que acaba de preguntar. ¿Qué es esto? Porque eso es obvio. Y así como, pues no es tan obvio, más bien no tienes una respuesta tan clara, ni siquiera, ¿no? Entonces, eso en primer lugar me encantó. Y en segundo lugar, aunque efectivamente me parece que el texto todavía me parece, pues, lo que hablábamos, por ejemplo, la sesión de hace un mes, es un texto tal vez un poco contenido, porque creo que estamos en ese momento, ¿no? O sea, creo que de verdad esta especie de deconstrucción o este giro, este girar la tuerca y como de decir, bueno, vamos a volver a otra cosa, ¿no? Vamos a volver a un punto más emocional, vamos a volver a un punto más corporal, vamos a volver a buscar este meollo de estudiamos arte, estudiamos letras, estudiamos lo que sea que estudiemos, pero podemos darle un giro hacia esta cuestión más de las sensaciones, de las emociones, del cuerpo. Nos resulta bien difícil y creo que eso nos hace ver el tremendo armazón en el que estamos, ¿no? Metidos, o sea, ese armazón que verdaderamente ha intentado ser aséptico con todas estas cosas, o sea, cómo la emotividad no debe estar metida, cómo no debe estar metido el cuerpo, lo que hablábamos la vez pasada, por ejemplo, de los distanciamientos, que siempre está supuesta objetividad, ¿no? Científica, que está metida ahí en las distintas áreas y que nos separa. O sea, creo que ese distanciamiento ni siquiera es solo con el objeto o con lo que estamos como buscando analizar, es hasta una separación de nosotros, de nosotras. O sea, es como también esa objetividad implica una separación de tu propia subjetividad y que no hay una convivencia intersubjetiva entre lo que estás estudiando y tú, ¿no? O sea, como que realmente esto está vetado y creo que este tipo de texto que me encanta, que tal vez no sé qué tan difícil fue para el autor. Esas son preguntas que luego yo me hago, digo, ¿qué tan difícil fue escribir esto? O sea, porque me lo imagino así, al ser alemán, que suele ser como una academia sumamente reconocida, la verdad como que digo, híjole, debió ser muy complicado para él como decir, ay, voy a hablar como más de mi, como un poquito de mi sentimentalidad, un poquito de cómo me atraviesa, un poquito de cómo convivo yo también con este quehacer de la filología y siento que debió ser complicado y lo digo, o tal vez también me proyecto un poco porque lo he vivido, ¿no? O sea, separarte de toda la teoría que te metieron para comentar un texto, todo lo que te metieron para decir, para analizar y que de repente es como, a ver, todo lo que te dijeron que no debías hacer, porque yo recuerdo muy bien ese principio al estudiar letras, que era como, no metas esto, no digas esto, o sea, no puedes hablar de cierta emotividad, sepárate de eso, o sea, si vas a hablar del poema, habla de si es endecasílabo, es soneto, o es hay un narrador de tal tipo, estas cosas, ¿no? O sea, no metas otras cosas. Entonces, creo que ese proceso verdaderamente es complejo. Creo que verdaderamente es complejo como el quitarte como una especie de coraza, como una armadura que te pusieron, donde que esas armaduras pues te ciñen, ¿no? Estás ahí, lo que hablábamos del corset la vez pasada, y que estás ahí ceñido y es así como, pues no, o sea, y no puedes ponerle algo como para que sea más sencillo ese movimiento, ese desplazamiento, como que es así como tienes que acostumbrarte a esto y cada vez parece ser más rígido. Hay cierta rigidez justamente en la forma de escribir de él, por supuesto es una traducción también. Sin embargo, pero al mismo tiempo veo esa intención, ¿no? O sea, como yo sí lo podría decir así como un coqueteo, porque a mí sí me parece una especie de coqueteo, como decir, ay, voy a voltear a ver la emotividad y le voy a guiñar el ojo, ¿no? O sea, sí me parece un poquito esta cuestión de volver a poner justamente el cuerpo ahí. Y me gusta mucho lo que dice como esta cuestión, por ejemplo, lo que él hace en la rama de la filología que es justamente como que nos va dando definiciones, ¿no? Es volver a los textos del pasado, es darles una valoración, es analizarlos. Hay varios entendidos, ¿no? De qué sería la filología. Y la verdad es que a mí me parece que justamente cuando llega a esta propia, como una especie de propia definición, como de, bueno, es que a mí de qué me sirve encontrarme con estos textos tan antiguos
y como darles una valoración y una lectura y analizarlos y como traerlos, ¿no? De nuevo a flote a una actualidad que le queda lejanísima, porque nos habla de textos que pueden ser incluso sumamente lejanos a lo contemporáneo, ¿no? Entonces, y es eso, ¿no? Como un entendimiento también pues ahora sí de nuestro propio lugar como humanos, en nuestro propio lugar en las producciones que hemos hecho y cómo está ahí. O sea, yo me conectaba mucho porque yo cuando entré a estudiar letras, bueno, yo admiraba mucho al escritor de las Crónicas de Narnia, que justamente él era filólogo, nada más que en la rama del inglés. Y me acuerdo que yo cuando vi esa palabra filólogo, porque a él a todos los lugares lo ponían así, filólogo, era para mí como, ay, qué bonito suena, filólogo, o sea, como que era así de, yo quisiera hacer eso, ¿no? Luego, pues, cuando ya empecé la carrera era como, no, pues el filólogo se encarga más como de las ramas, bueno, a mí así me lo definieron, ¿no? El filólogo es más de las ramas clásicas, los latinistas, los que estudian griego, los que se meten a las lenguas antiguas y a la revivificación de ellas, ¿no? Y yo fui tremendo, terrible latinista, entonces como que dije, no, filólogo no voy a hacer, pero podría ser otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que me conecté mucho en eso porque la verdad es que cuando yo leía a aquel autor, él hablaba mucho de la filología de una forma muy amorosa. Luego me encontré con una realidad en la academia, por lo menos aquí mexicana, donde la filología es una cosa sumamente cerrada y que siento que la verdad también necesita una especie de viraje. Yo sí lo creo mucho porque creo que estamos muy saturados de un estilo de trabajo, que de hecho yo lo emparento mucho con el estilo de los historiadores, que creo que también está muy sesgado en algunas cuestiones, y que también hace falta esto, ¿no? O sea, creo que también hace falta una reconsideración tal vez de cómo estamos viendo estas áreas, aunque yo no me considero propiamente un filólogo porque básicamente tuve como esa separación al momento de estar estudiando. Pero me pareció muy interesante, me parece que me gusta que a lo mejor ahora sentimos que estamos hablando mucho de lo emocional, de lo corporal, porque está, ahora sí como se dice hoy en día, ¿no? Es como el mainstream, está ahí en el ojo del huracán estos temas, ¿no? Y creo que no solamente en la academia, creo que también se han filtrado, también lo podemos ver mucho en las redes, lo podemos ver en muchísimas cosas, que verdaderamente son temas que están ahí, o sea, que son un tema de nuestro tiempo que está ahí, ¿no? Como latiendo, que eso me da mucho gusto, pero también a veces parece que como que ya es así como de, ay, no, otra vez ya van a hablar de las emociones, otra vez ya van a hablar del cuerpo, como si estuviera resuelto, ¿no? Y es como, híjole, creo que es un principio, leer un texto como el de él, donde veo justamente que veo cierta contención, veo que a lo mejor es así como, ok, quiero escribir sobre esto, pero no me quiero salir como de mi código, no me quiero salir de mi código como de analista, de crítico, de académico, porque de hecho yo de verdad creo que ese es el gran problema que permea y es transversal en las áreas, como nuestra necesidad academicista, ¿no? Como de tengo que academizar todo, tengo que volver así con un sentido, un lenguaje cientificista, todo lo que estoy haciendo. Y parece que el viraje hacia otras cosas todavía lo contenemos, porque nos enseñaron a contenernos. Y es ahí donde vuelvo a reafirmar el hecho como de, no es tanto nosotros, es la estructura que nos enseñaron. O sea, estamos construidos, tejidos y ordenados en esa lógica. Entonces, ahí nos vamos como moviendo. Y justamente así como que de repente salirte así como de no, te cuesta trabajo, o sea, lo digo hasta por experiencia porque no sé si a ustedes les ha ocurrido metiéndose en estos temas, pero que al momento que ya quieres escribir justamente en otro tono, te detienes a ti mismo. O sea, como que hay un punto donde dices, ay, pero si puedo escribir esto así, o sea, sí se va a ver como un trabajo y caemos otra vez en esto de, ¿se va a ver serio lo que estoy haciendo? O sea, puede ser tomado con una seriedad y un valor importante para algo académico, vaya. O sea, creo que esas cosas ocurren, pero me gusta ver cómo empieza a hablar, tal vez en pequeños flachazos, porque es un texto chiquito,
pero que empieza a hablar del cuerpo, que empieza a hablar de cómo está ahí presente, de que hay que, me gusta mucho esto de corporeizarse, que tal vez en otro argot lo conocemos más como el acuerparse, ¿no? Pero que justamente me parece que son términos interesantes, porque la verdad yo creo que al final del día, ta- hablando por este lado de la filología o los estudios de letras y todo esto, yo creo que al final del día esta cuestión del cuerpo está muy, muy presente, pero la vetamos bastante, pero está ahí, o sea, realmente siempre ha estado ahí. Creo que siempre hemos visto la literatura así como, pues, los sentimientos, la emotividad, también con mucha contención al momento de analizarlos. Yo siempre pienso que en la literatura cuando se hablaba antes de sentimientos se analizaba de una forma muy aséptica justamente a los sentimientos, como, o sea, sí puedes hablar que el personaje está enamorado, pero tienes que tener un límite, ¿no? O sea, tienes que tener un lenguaje, un andamiaje teórico que te permita verlo sin caer tú en la emotividad. Y ahora cuando vemos estos giros o estos intentos de giro, como decir, es que ahí estamos, o sea, también el acercarnos a un texto literario es un acto de acercarte y de proyectarte y de resonar y de también, pues sí, esto, como corporeizarse ahí, o sea, en el cuerpo textual que está ahí, y no hablando del cuerpo textual como la novela, sino los cuerpos que están ahí representados. La verdad es que a mí eso me llama mucho, ¿no? O sea, incluso me hizo pensar mucho en el mes pasado cuando hablábamos de mi texto y justamente recordaba el primer momento en que me encontré con este poema del elefante y que al estar leyendo sobre, pues, sobre este animal y la manera que está ahí yaciendo básicamente, fue muy impactante para mí, o sea, como una especie de ser atravesado por ese cuerpo, que aunque está textualizado únicamente, eh, como que lo veo ahí y siempre eso me lleva, creo que me acuerdo muy poco de mis primeras clases en la carrera, pero me acuerdo que en una de mis primeras clases nos hicieron definir texto y que el texto era tejido, ¿no? Que el texto es un tejido, así es de donde aparece como etimológicamente. Y creo que al final también este tejido como que nos atraviesa, ¿no? Como que también somos parte de esa textualidad. O sea, al momento siempre hablamos mucho en las letras como de un pacto con el texto, como que generamos un pacto con el texto al momento de leerlo para sentirlo verosímil, para poder aceptarlo, para poder entender su lógica, entrar a un mundo que nos están proponiendo. Entonces, pero yo digo, bueno, ¿no será que en ese pacto, que lo llamamos de esa forma para que suene como más, de alguna manera más cortés o de alguna manera como más, distanciado hasta cierto punto, como una cuestión, de un acuerdo, vaya? ¿No será más bien que nos tejemos ahí también? Yo sí lo pensaría ahí, o sea, como parte de ese tejido que ya está ahí, también una cuestión de un acercamiento de esta forma, ¿no? O sea, a veces pienso que si incluso podemos volver a esa definición tan básica de lo que es un texto para reconsiderar incluso cómo estamos epistemológicamente viendo nuestra relación con distintos tipos de producciones textuales, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustó muchísimo, o sea, siento que efectivamente es un principio, yo de verdad creo que estamos en el principio de esto, es como la gente que cree que ahorita porque ya se habla tanto del género, el feminismo, ya está todo dado y tú así de, por supuesto que no, esto es un principio, o sea, ojalá de verdad estuviera tan consolidado como mayormente muchas personas, sobre todo académicos hombres, ¿no? Están ahí pensando como de, ya, pero es que ya dejen de hablar de esos temas. Y así como, usted habló de sus temas por 50 años, señor, y nadie le dijo nada. Entonces, creo que también es importante repensar justamente estos lados y me da mucho gusto ver que desde la filología, que de verdad, bueno, vía yo que estamos en un área común, eh, no me dejará mentir, la filología es cerradísima, por lo menos aquí en México es un área, híjole, cerradísima, con gente muy brillante, por supuesto, pero es muy cerrado, es un área de estudios forzosamente cerrada, muy positivista para mi gusto y que sigue usando
vaya, como metodologías y cosas que nunca reconsideran. Está muy idolatrado cierta forma de trabajo y siento que me da gusto que en otras latitudes están como repensando esa forma de trabajar, aunque en mi opinión, en un área como las letras, México es muy cerrado, por ejemplo, y eso causa como muchos problemas, pero pues bueno, no quiero abarcar tanto, entonces podría decir mucho. Quien quiera seguir, adelante, gracias. Bueno, nada más te quiero agradecer como Mario y sí subrayo el hecho que efectivamente es un área cerrada. En este sentido, hasta hace poco a mí me daba incomodidad cuando me preguntaban si yo era filólogo, ¿no? Porque todo lo que implicaba ser filólogo, la rigidez, perdón, de esta definición, sobre todo como tú lo decías, cuando no es como en el caso de Gumbre, que trabaja textos distanciados en el tiempo. Entonces, al trabajar cosas más recientes, ¿no? Se vuelve aún más sospechoso, ¿no? Cómo involucrarse, ¿no? Hacer ver cómo ese tejido que tú decías, ¿no? En referencia a la etimología de texto nos atraviesa. O sea, yo creo que no está mal la definición, la explicación de texto. Creo que nunca ha estado realmente vetado, censurado el hecho de dejarse atravesar, pero lo que ha radicalmente cambiado es, en primer lugar, la definición o la conciencia de lo que son las emociones, ¿no? Antes de que llegaron a este siglo XXI, pareciera que una emoción fuera simplemente el polo opuesto a razón, ¿no? Entonces sí podías acercarte, pero lo hacías como una Madame Bovary, ¿no? Como esa lectora acrítica que se dejaba emocionar y luego llevaba el drama a su vida o por la locura de un Don Quijote, ¿no? E inclusive yo diría que antes del siglo XX hay acercamientos, ¿no? Al gozo textual. Pienso, por ejemplo, no sé, a Roland Barthes, ¿no? Este texto que seguramente conocerán, en el cual habla como del acercamiento al texto, como de un gozo, como de un gozo sexual, ¿no? De un placer sexual. Pero creo que el cambio en el que, digamos, hay que trabajar, y como tú dices, de puntillas, ¿no? Al cual se empieza a acercar, ay, se me fue el nombre, bueno, este filólogo alemán, es como en pasar de esta lectura gozosa, erótica, corporizada, pero de un lector, que nada más se define como lector, a pasar a alguien sea un lector como científico, ¿no? Alguien que sea investigador. Entonces, por eso yo cuando en mi búsqueda me encontré con este texto, dije, a ver, un filólogo alemán, ¿no? A ver qué dice. Entonces, aunque es como una apertura casi obvia, ¿no? A mí me sorprendió mucho. Eh, y sí, creo que no se puede decir que hablar de esto ya sea contradiscursivo. O sea, como tú decías, ya el tema del cuerpo, el tema de las emociones están allá, está presente y se están volviendo positivamente, yo creo, parte de una reflexión epistemológica, porque creo que ahí está el asunto. O sea, estamos allá, independientemente de que lo llamemos deseo de presencia, como lo hace Bumbrecht o como lo queremos llamar, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Porque creo que ahí está el grande tema epistemológico, ético también, ¿no? ¿Cómo pasamos de este distanciamiento científico que siempre nos han dicho a visibilizar, ¿no? Que es algo de alguna manera empieza a hacer Bumbrecht. Y bueno, eh, adelante, por favor. Magda, Quería dejarte esta vez que tú hablaras primero, Manuel. ¿Cómo ves? ¿Vas tú o quieres que vaya ¿cómo yo? se? Vas si quieres yo al final. Bueno, sí, bueno, pues sobre esta sesión, sí, concuerdo que hay un hilo temático de intereses entre, bueno, lo que se leyó la sesión pasada y en general creo que el acercamiento que estamos haciendo hacia diferentes textos, obras, tiene esta cuestión de umbrales, ¿no? Entre
pues decirlo de manera muy general, entre ciencia, entre arte, entre emoción, razón, entre diferentes elementos, conceptos, ¿no? Y creo que ahí, en el intersticio, en la bisagra, pues hay cosas muy interesantes, ¿no? Porque a veces uno intenta ponerse, colocarse en el lado de la ciencia, pero desde una mirada más propositiva, y los del otro lado podrían pensar, no, tú no perteneces aquí, ¿no? O por el otro lado, por el contrario, tener un pie en los dos, ¿no? En la ciencia y en las artes, en la razón y en la emoción. Eh, somos las dos cosas, o no somos nada, ni ciencia ni arte, no lo sé. Sobre esta sesión en particular, lo que estuve revisando fue el texto que nos envió Biagio, el que él redactó a propósito de este autor, este filólogo alemán, Humbrecht, no sé también si lo pronuncio bien. Lo que estuve revisando, hice algunas anotaciones. Yo, digamos, desconozco o desconocía la existencia de este señor, este filólogo. Sin embargo, encontré algunas resonancias con mi experiencia, ¿no? Al tener formación como historiador, como antropólogo, eh, recuerdo la cuestión de la licenciatura, el tiempo de la licenciatura, en años de formación, cuando se nos indicaba que queramos o no, la presencia del historiador a la hora de enfrentarse a un legajo, a un documento, principalmente. eh, Entre otras cosas, hay que hacer la lectura entre líneas, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el autor? ¿Por qué escribe lo que escribe o por qué escribe como escribe? Eh, y otro de los elementos que se subrayaba, insisto, en esta cuestión, en mis épocas de universidad, era la presencia del historiador. Siempre está ahí, ¿no? Se quiera hacer explícito o no, pero está ahí. Desde el momento mismo en que estamos seleccionando un tema de estudio, ya hay cierta presencia del historiador. Elegimos este tema, pero no otro, ¿no? Y también otro elemento que ahora recuerdo es que es la voz, ¿no? La voz autoral a la hora de hacer investigación. A veces se borra la voz autoral, se pone un nosotros, que no queda exactamente claro quiénes somos nosotros, ¿no? La comunidad científica, nosotros, cuando se redacta una tesis, es el director de tesis y es el asesorado, nosotros, exactamente quiénes, ¿no? Pero últimamente digamos, se recibe, algunas personas ven con buenos ojos el poner el yo, ¿no? El yo hice, yo investigué, etcétera. Eso por una parte. Eh, pero ya entrando al texto en sí, a lo que leí de Biagio, hice algunas anotaciones. No, no quisiera, digamos, ir una por una, solamente comentar algunas cosas que me llamaron la atención. Eh, por ejemplo, sobre la cuestión de las interpretaciones. Si bien considero que a la hora de generar una interpretación de un texto, digamos, podemos, digamos, anclarla a una serie de interpretaciones mayor, a una, como menciona Biagio citando a este autor, una comunidad de lectores, una comunidad de intérpretes, no recuerdo. Bueno, creo que las interpretaciones, lo importante es que nuestra interpretación o nuestras interpretaciones no son únicas. Nunca están dialogando o hablando solas, ¿no? Siempre están hablando con alguien más
aunque no se haga, digamos, explícito. Y creo que las interpretaciones están no solamente ahí, sino que están incluso raspándose, chocándose unas con otras, ¿no? Y eso también tiene que ver con una cuestión de la comunidad científica, ¿no? A veces viven en armonía y otras veces no es así, pero en todo momento, digamos, están presentes. Por otra parte, me parece que es muy importante la cuestión de señalar la presencia de la persona que está redactando, llámese científico, llámese escritor, lo que sea, y es importante también, o me quedo un poco preocupado eh, cuando nos centramos únicamente en la subjetividad de la persona, ¿no? Sabemos que está ahí, pero mi preocupación es caer embelesados en la presencia de la persona, del investigador, eh, embelesados en nuestro propio reflejo, ¿no? Creo que en ese sentido igual vuelve o debería o considero sano que hay un equilibrio, ¿no? Entre mi presencia es esta, yo hablo desde esta posición, con estas características y por lo tanto mi interpretación y mi lectura es esta, pero que lectura e interpretación, digamos, tendrían que ir de la mano, considero yo. Eh, por otra parte, también me preocupa la cuestión de digamos, lo que nos puede provocar un texto, ¿no? Es cierto que un texto, sea cual sea, tiene efectos en el lector, ¿no? Pero me quedo preguntando si el lector, perdón, el autor está buscando conscientemente generar cierto efecto, ¿no? Y en ese sentido podríamos caer en una literatura efectista, digamos, y ahora voy a mencionar, escribir esto para que se emocione el lector, ¿no? Y reiteradamente hacer ese, digamos, ese juego, ¿no? Eh, Creo que ese es otro de los riesgos que están presentes de manera en este tipo de reflexión. Y por último, creo que también es importante señalar que cuando estamos leyendo nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Eh, digamos, decir, nos pone en juego nuestra experiencia sobre lo que somos, sobre cómo vemos el mundo, pero también me quedo pensando si eh, el texto nos permite encontrar a nosotros mismos o a nosotros mismos, o si nosotros estamos seleccionando consciente o inconscientemente ciertos textos para leer lo que nosotros queremos leer. Y en ese sentido, no nos abrimos a otras posibilidades, ¿no? Hasta qué punto un encuentro es fortuito, ¿no? O hasta qué punto estamos retroalimentando nuestra interpretación, ¿no? Entonces, son algunos elementos que me llamaron la atención o me vinieron a la cabeza a la hora de estar leyendo el texto de Viallo. Creo que es este tipo de textos y en general de reflexiones, como ya se ha mencionado, son muy importantes a la hora de escribir, redactar, digamos, y no se deberían de pasar por alto, ¿no? Pero bueno, gracias, Viallo, por compartir tu texto, lo disfruté y bueno, pues devuelvo la palabra. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Y bueno, efectivamente señalas estos riesgos, pero bueno, si retomamos el título del texto de Gumbrecht, ¿no? Él hablaba de poderes, ¿no? Y como saben, cada poder lleva ciertos riesgos, ¿no? Estos riesgos o miedos que sí efectivamente existen legítimamente en la academia, pero creo que el punto un poco tiene que ver con lo que señalaba Mario, ¿no? Es decir, creo que podemos seguir hablando de un nosotros
podemos hablar hablando de forma impersonal, pero también podemos hablar desde el yo, y esto ya desde el involucramiento corporal, y ya esto debería, creo yo, dejar de incomodarnos o de hacernos sentir incómodos. Finalmente, la cuestión del posicionamiento es una cuestión ética, pero creo también corporal, ¿no? Ahí al declarar desde dónde hablamos, ¿no? Estamos también señalando las limitaciones de nuestro acercamiento, de nuestra aproximación al conocimiento, por así decir. Pero lo que me gustaría a mí poner también en la mesa, a partir de Gumbrecht, a partir también de mis reflexiones, es que también no son solo limitaciones, sino que hay algo que enriquece, ¿no? Que la conciencia corporal de esta conexión, al ver lo que te llama de lo que no, si se logra visibilizar, también puede llevar como a hacer aportaciones, que por supuesto luego y esto también es algo que siento que nos quita algo de responsabilidad, gracias a Dios, ¿no? Siempre habrá una comunidad con la cual confrontarse, ¿no? O sea, no somos profetas, o sea, no afirmamos verdades, sino verdades parciales. Y lo que a mí me gustaba un poco reafirmar a partir de estas reflexiones que hemos tenido es que en esa parcialidad de nuestras verdades, nuestra corporalidad tiene mucho que ver. Y si dejamos como de sentirnos incómodos y nos abríamos de una forma como oportunidad, ¿no? Esto puede llevar como a sugerencias, a ideas, a epifanías, a como la queramos llamar, ¿no? Pero perdón por tomar más tiempo. Magda, adelante, por favor. No, pues tiene que ver esto que está hablando Manuel y esto que estás hablando, como para regresar ya de manera concreta al texto yo le voy a decir Hans, ¿ok? Porque no puedo pronunciar, del autor que estamos acá discutiendo. Me gustaría como, porque te escuché, Manuel, y pensaba de pronto, o sea, sí, pero ¿cuáles son esos riesgos a los que te refieres? De manera muy puntual. Yo los puedo advertir porque fue educada en una disciplina en donde también se me educaba, y estoy hablando específicamente de la sociología, donde se me exigía, como mencionan en el texto, ser sobria, objetiva y racional. ¿Ah? Y a medida de que me adentré a otras maneras de hacer investigación, me di cuenta que eso no se puede perder siempre cuando estés súper consciente de aquello que estás observando, ¿no? Aunque estés hablando de tu propia experiencia, aunque estés hablando de tus vivencias o de un fenómeno que particularmente te toca a ti, ¿no? Entonces, creo que también mientras leía el texto, pensaba mucho sobre todo en ustedes, en Mario y en Viallo, porque claro que comencé el texto a partir como de ciertos prejuicios con respecto a la filología, ¿no? Que a mí me parece como una disciplina eh, como súper, y lo digo como en el sentido positivo, como muy pesada, ¿no? Y que también me causa un poco de miedo, ¿verdad? Porque comprendo que se necesita una calidad pues de interpretativa, ¿no? Que se requiere un montón de cultura general o una cultura general eh, extensa, en fin. Entonces llegué como con esos prejuicios y cuando empecé a leer el texto me di cuenta que era un texto que necesitaba leer, ¿no? Y lo necesitaba leer porque de alguna manera daba respuesta a una serie de intuiciones que yo tuve mientras hacía mi tesis doctoral, ¿no? Y digo intuiciones porque en ese momento no sabía que había personas como este señor que ya las habían tratado, ¿no? Y que de alguna manera ya les han dado teóricamente como camino, ¿no? Entonces me gustó en ese sentido la lectura. Decía que pensaban ustedes porque creo que nos iba pensando sobre todo en las coincidencias de tipo, sí, epistemológico y también de acercarnos a nuestros objetos de investigación, ¿no? Y yo decía, claro, que cuando escucho o leo a Mario hablar desde una experiencia muy concreta, personal,
también observo que hay sobriedad, que hay objetividad, ¿no? Que hay un manejo teórico, que hay precisión y procedimiento metodológico que le lleva a decir lo que dice, aunque hable de experiencia concreta, ¿no? Entonces, eso, me gustaría como que realmente habláramos de esos riesgos y si de verdad son riesgos, ¿no? Porque a medida de que me he tornado hasta esta manera de hacer investigación, con lo que me he encontrado, en su gran mayoría, que los textos sean mejor recibidos, o mis textos, ¿no? Sean mejor recibidos. Y son mejor recibidos no solamente por el público en general no especializado, sino también por gente que está estudiando temas cercanos al mío, que tiene que ver con la bordura específicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el texto fue muy disfrutable, ¿no? Y digo que me resonó el texto porque como que desahoga, ¿no? A torones que luego haciendo investigación quiere una desatar y que, pues bueno, en ese momento yo no lo encontré o me tuve que acercar a elementos concretos de la metodología autoetnográfica. ¿Ah? O sea, en mi cabeza no me imaginé que un filólogo podía darle solución a esto. Y me refiero concretamente al problema de las posibilidades de la filología, ¿no? El autor habla del poder de la filología, pero mientras lo leía y él terminaba explicando, yo pensaba en el término de potencia de Spinoza, ¿no? Que es al que recurro en mi tesis como para explicar lo que la autoetnografía puede hacer como potencia para hablar del cuerpo, ¿no? De mi cuerpo gordo, ¿no? De mi cuerpo gordo que al pasar su experiencia al texto, está resonando con otros textos de otras gordas que están hablando en primera persona en diferentes espacios geográficos con diferentes identidades de género, con diferentes identidades sexuales, ¿no? Entonces creo que sobre todo al utilizar los itinerarios corporales, que es la metodología que utilicé en la tesis para hablar, ¿no? De mi cuerpo gordo, pues eso fue sumamente revelador, muy revelador, que cuando me aproximé a los textos, sin ser filóloga, me aproximé a textos ya publicados de otras mujeres gordas en diferentes partes del mundo, eh, pude darme cuenta que había un montón de coincidencias más que de distancia, ¿no? Y que esto que me habían enseñado en la sociología, que importa mucho el contexto, ¿no? Y que importa mucho las particularidades del ambiente social, etcétera, etcétera, de las prácticas culturales y demás, me pude dar cuenta que a nivel del ejercicio de la opresión era muy similar, ¿no? A pesar de ser mujeres tan distantes, en edad, como ya lo dije, con estas características, identidad de género, cultura y demás. Entonces, creo que hablar de nuestros cuerpos en primera persona puede potenciar, ¿no? Que hablemos de un fenómeno mucho más, pues sí, mucho más extendido y bueno, que eso, que puede ser generalizable, ¿no? Eso. Entonces, pues creo que eso. Tenía un montón de anotaciones, pero ahorita ya no me acuerdo. Si quieren, continuamos y ahorita regreso. Pues Magda, bueno, quisiera decir que estoy de acuerdo contigo y bueno, voy a usar una frase pop, ¿no? Es decir, que hablando de poderes, ¿no? Como sabemos, grandes poderes conllevan siempre grandes responsabilidades y en la academia, ¿no? Nos dicen, bueno, es que tú eres el experto en tu tema, ¿no? Aunque bueno, esto no implica que realmente falte esa opresión que tú mencionabas, que en otro momento ha mencionado como Mario, ¿no? De esa incomodidad, ¿no? Pero tú, o sea, tú como que tú no eres suficiente para decir Ujú. algo, ¿no? Y yo creo que apelarse, ¿no? Abogar a esta conexión, a este origen corporal, subjetivo, se vuelve realmente como un superpoder, ¿no? O sea, sí hay como las limitaciones del diálogo, de quién ha dicho qué, de los demás que sienten, pero en ahí radica la verdadera potencia, ¿no? Como decías tú. Y
Pues para hacer como un ejemplo personal, eh, bueno, Mario lo sabe porque él me ha recomendado esta novela cuando estudiaba el doctorado, ¿no? Me ha acercado mucho y ha sido como muy importante para mí trabajar con una novela de una exiliada española en México que se llamaba Aurora Correa. A partir de mi trabajo, digamos, que algo que me ha dado mucha satisfacción, se ha leído en España y se ha llegado finalmente a una publicación allá. Y el investigador que ha hecho un poco como de mediador para esta novela, ¿no? Cuando ha visto la versión final en la introducción de la filóloga, ¿sí? Ahí como muy en forma, que trabaja en Londres, etcétera, se ha sentido como muy decepcionado porque me ha compartido a mí que a diferencia de lo que leía allí, muy aséptico, en el tono, yo sé de qué estoy hablando, él me dijo, y la verdad me dio mucha satisfacción, es que sentí mucha diferencia respecto a tu texto, no sentí las emociones tuyas, no sentí la emoción de la autora, solo escuchaba y leía el ego de esa persona que estaba haciendo el prólogo, ¿no? Y bueno, esto a lo mejor sonará altanero, ¿no? No era este el objetivo de echarme flores, pero lo que quiero decir es que en mi experiencia, que sé que en experiencia que en las revisiones de los textos, inclusive en otros seminarios, a veces ha encontrado como comentarios no muy amables, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque muchas veces en la filología o en las humanidades en general, como todo tiene que ser como muy científico, cientificista, como decía Mario, todo como muy serio, ¿no? En cambio, yo estoy agradecido de que haya esta apertura, aunque todavía tengo que luchar con eso, porque esto es lo que a mí me hace sentir más cómodo. Y bueno, y tú, Magda, que trabaja desde la autoetnografía, bueno, Mario también, lo sabes muy bien, o sea, no es no es necesariamente algo sencillo ponerse en el texto, ¿no? Agregarse. O sea, tú te estás exponiendo tu personalidad, tu vulnerabilidad. Hay temas, ¿no? Lo mencionaba en la sesión pasada, que esto lo vuelven de verdad brutal, ¿no? Ponerse en el texto. Pero finalmente, yo creo que tampoco habría que pasar a la exigencia opuesta, ¿no? Que se vuelva una violencia, es decir, tienes que estar ahí, pero me gusta el hecho que se reivindique esta posibilidad sin exponerse a juicio tan negativo y prejuicioso, ¿no? Es decir, hay formas de hacer investigaciones, de acercarse a textos, en este caso, a objetos culturales, artísticos, lo que queramos, pero esta me parece personalmente una forma valiosa de hacerlo. Sí, sí puedo, o quieres ir, Mario. No, adelante, Magda. Yo ahorita Gracias. comento. Sí, nada más para completar esta idea de que parece ser que hablar en primera persona no sea suficiente, ¿no? Creo que también entiendo como la desazón que causa en ciertos investigadores o personas expertas eso, ¿no? O sea, entiendo que ahí peligra como este carácter de quiénes son, ¿verdad? Quienes están, pues, validados para hablar, ¿no? De ciertos temas y demás. Entiendo eso y entiendo esa preocupación, pero esa preocupación también está atravesada por por una serie de cuestiones que luego pasan desapercibidas, ¿no? Porque recuerdo de mi experiencia muy concreta, cuando empezaba a hablar de la gordura y desde mi experiencia, por supuesto que me enfrenté a personas que no creían que lo que yo estaba haciendo era suficientemente sociológico, ¿no? O que no era sociología, que estaba viéndome el ombligo, ¿no? Y yo pensaba, híjole, o sea, hay una serie de antropólogos que escribieron grandes libros, hicieron grandes aportaciones a nivel teórico en la antropología de manera concreta, ¿no? Y ellos como hombres no les cuestionaron que su subjetividad estuviera ahí dándole la vuelta a los propios planteamientos de la antropología, ¿no?
Entonces, ahorita de pronto me acuerdo concretamente de Renato Rosaldo, ¿no? Cuando habla en Cultura y Verdad sobre su propia experiencia, en fin. Entonces yo decía, ¿qué estará pasando, ah? ¿No será que lo que está atravesando estos sociólogos y sociólogas es que lo esté diciendo una mujer gorda y además de una clase trabajadora, ¿no? Y mujer, ¿no? O sea, no estarán atravesados su visión sobre mi trabajo y la manera en que estoy pensando en la gordura, de los cuales ellos no se habrán dado cuenta, porque yo sé que estoy hablando de mí, y creo que quienes hacemos autoetnografía sabemos que estamos hablando de experiencias muy concretas, pero que lo importante no es hablar de nosotros, lo importante es prestar nuestra experiencia para explicar un fenómeno. Entonces, creo que también la manera en cómo nos acercamos a los textos y los prejuicios a los que nos acercamos a los textos, eh, pues hay que tenerlos bien, pues ahí, ¿no? Como con vigilancia epistémica, ¿no? Eso, en eso pensé mientras hablaban. Listo, María. Gracias. Mario, perdón, me permito un comentario rapidísimo sobre esto que Adelante. Magda, porque en realidad también se conectaba a lo que dijiste al principio, ¿no? Es decir, con la autoridad. Digo, se puedes hablar desde el cuerpo, pero con autoridades diferentes, ¿no? Lamentablemente. Entonces, cuando tú hablabas de Grunberg, efectivamente yo pensé esto, ¿no? El autor, no sé si todavía trabaja, pero actualmente tiene como unos 78 años, ¿no? Entonces, cuando escribió este texto ya rondaba los 60. Lo que quiero decir es que ya lo escribió desde la autoridad de alguien que ya estaba firmado en su campo, ¿no? Entonces, probablemente no lo hubiera hecho, ¿no? Como a lo mejor nos estamos atreviendo tal vez a hacerlo nosotros y que esto nos expone mucho más a crítica, ¿no? Porque todo dice, ¿qué has demostrado tú, no? ¿Qué has hecho en tu vida para poder afirmar esto? Perdón, María, adelante. No, de hecho me encanta el comentario ahorita que haces, Viallo, porque efectivamente creo que así pasa. O sea, creo que incluso este epíteto lo que solemos utilizar de la vaca sagrada y estas cosas nos habla muy bien de estas cuestiones. O sea, creo que una persona cuando ya tiene un tramo recorrido en cierta área, como que parece que puede tenerlo, aunque incluso hay gente que con todo ese tramo recorrido lo ven como que se perdieron, ¿no? Como, perdió el buen camino del área, ¿no? Porque también he conocido casos así, sobre todo de mujeres. Ahorita, volviendo a lo que Magda también menciona, porque creo que sí, algo agradezco mucho a la etapa del posgrado en la maestría, pese a que me dejó muchos traumas y secuelas, también le agradezco muchísimo el haber entendido la necesidad y debo decir que ahí Magda fue muy importante porque, bueno, yo soy lector de los trabajos de Magda, me encantan sus trabajos y esta cuestión de saber desde dónde estás parado, este lugar desde donde estás, en cuanto a clase, en cuanto a raza, en cuanto a género, en cuanto... Yo lo aprendí mucho en esa etapa y antes para mí tal vez hubiera sido algo como creo para mucha gente es, ¿no? Algo insignificante y que, ¿para qué está diciendo de dónde viene? ¿Y por qué dice que es homosexual? ¿Y por qué dice que es heterosexual? ¿Y por qué dice que es clase media? ¿Para qué, no? O sea, pero ahora para mí no puedo voltear a ver las cosas sin eso, porque incluso a veces creo que hay en mis propios prejuicios que digo, creo que aquí estoy hablando desde un clasismo que está internalizado y que está allí, ¿no? Entonces, no escapamos, vaya, a estas estructuras. Pero bueno, mi comentario también quería llevarlo hacia esto de los itinerarios, porque creo que me faltó comentar un poquito de ello, por lo menos en mi devenir. Y ahorita mientras escuchaba a Magda en este trayecto de lo que nos cuenta de su tesis doctoral, yo, pues bueno, mi tesis de maestría no tuvo algo que ver precisamente con el cuerpo como tal, pero durante ese tiempo conocí la autoetnografía y tuve que realizar un artículo. Este artículo, sobre todo Magda y Viallo ya lo conocen. Este, es muy especial para mí, pero al mismo tiempo es bien difícil volver a leerlo para mí todavía en la actualidad. Es un texto, cuento un poco también
para la gente que pueda ver esto y por supuesto para Manuel que no está familiarizado. Pero este texto que lo nombré Los rituales del dolor, debo decir que es un texto de 13 páginas que creo que me costó más trabajo que todo mi análisis de la tesis de maestría. Porque, bueno, la tesis de maestría pues trabajé con narrativas de otras personas, que por supuesto tuvo su complejidad. Aprendí muchísimo también del trabajo de tejer las narrativas ajenas, ¿no? Que me pudieron conceder. Pero debo decir que este trabajo de ir a mi narrativa personal, en un trabajo que sobre todo fue como el producto de encontrarme con muchas cosas, de cuestionar la masculinidad que había en mí y de preguntarme de dónde viene mi estructura, ¿no? Entonces, mientras Viallo nos dejó esta lectura y que nos había preguntado él por lo de los itinerarios, me puse a pensar mucho en eso, porque la verdad cuando hice ese texto fue una narración acerca de la violencia doméstica e intrafamiliar que yo viví desde pequeño, tanto de parte de mi padre como de mi hermano, aquí en el contexto del hogar, vaya. Y la verdad, qué complicado fue escribir eso, porque sé que hay gente, de hecho, la autoetnografía me permitió encontrar un lugar seguro, porque yo ya venía haciendo una suerte de textos autoetnográficos de alguna manera antes de conocer la metodología, y la gente siempre me decía que yo era como exhibicionista, que más bien estaba haciendo un acto exhibicionista, ¿no? Con todo lo peyorativo que conlleva ese concepto del exhibicionismo. Y la verdad es que al encontrarme con un texto donde tuve que eh, traer como de nuevo a mí la cuestión de la violencia que fue infligida, violencia física y también violencia verbal, y las formas en que un cuerpo infante, que fue el mío en este caso, vivió todo eso, también cierta violencia infligida, por ejemplo, a mi madre. Eh, Qué difícil fue hacer ese recorrido, como esa reconstrucción. Debo decirlo así, inclusive al momento de escribir hubo momentos en que sentía que no podía terminar ese texto, o sea, era así como no puedo acabar esto porque es dolorosísimo. Y la verdad, uno podría decir, bueno, pues mejor lo hubieras dejado, ¿no? Pero es que sentía que de verdad ha resonado. Yo ahora creo mucho en este concepto, ¿no? De la resonancia, que es muy hablado, y hay otras personas que afortunadamente el artículo pudo publicarse y la gente lo empezó a leer y empezó a tener comentarios, ¿no? Que eso creo que es lo que uno más quiere, tener lectores. Entonces, la verdad es que ver que otros hombres, no solamente gays, porque de hecho en el texto es una cosa curiosa que yo jamás menciono el ser gay en el texto, más bien es una cosa que está ahí, pero no del todo está como de una forma muy explícita, y no lo hice a propósito, fue una cosa bien implícita. Pero la verdad, fue un itinerario justamente de voltear a ver el cuerpo y entenderme desde las sensaciones. Yo he impartido cursos donde hablo sobre la autoetnografía y me ha tocado gente que llora al estar rememorando su propia historia y tener que escribirla. Y los entiendo porque tenemos eso típico, ¿no? Como disculparnos cuando lloramos. Y a mí eso ya me parece una cosa tremendamente terrible, ¿no? Digo, qué violentos somos que hasta tenemos que disculparnos al llorar. Entonces, en talleres que me ha tocado impartir la autoetnografía, enseñarla, dar recomendaciones de escritura, me ha tocado gente que se rompe, y la verdad ellos y ellas se avergüenzan, y yo como que les digo, no, hombre, ese fui yo escribiendo este texto, que a lo mejor ustedes lo ven como porque hay gente que lo había leído y era como, a lo mejor ustedes dicen, se echó este texto así como en una sentada, en 3 horas. Y dije, ese texto me tomó como 4 meses y muchas cosas. De hecho, casi repruebo la materia porque no entregué el avance que tenía que entregar de este texto, y fui muy honestamente con la maestra que nos impartió a decirle, no puedo. O sea, de verdad es que estoy impactado. No era ni siquiera la cuestión de la página en blanco de no puedo escribir, era como el no puedo seguir. O sea, de verdad me rebasa tener que volver a estas cosas, ¿no? Creo que también ahí vas hallando un meollo que te va dando como otra forma de asumir este tipo de temas, pero la verdad es que ahí pienso mucho esta cuestión del itinerario, porque
aunque no lo hice de una manera consciente, el itinerario está ahí. O sea, verdaderamente el haber retomado todas estas cuestiones está ahí. Y bueno, ya por último, nada más también pues en la beta creativa, porque pues también soy escritor, escribo poesía, escribo narrativa. Una cosa que para mí ha sido importantísima y creo que es otra especie de itinerario, otro devenir corporal, es que yo tengo muchos años que principalmente leo mujeres, escritoras. Yo ahorita siento que, yo sé que mucha gente dirá que es una cuestión por la moda y que por las cuestiones editoriales de ahorita y que están estos temas. La mayor parte de los que dicen eso son señores, por supuesto. Pero la verdad, para mí las chicas ahorita tienen como la batuta de la, de la literatura, pese a quien le pese, y eso me da muchísimo gusto. Tengo amigas que hacen unas cosas que a mí me simbran cuando las leo. Y la verdad es que a mí me gusta mucho cómo estas mujeres hablan del cuerpo. Muchísimo. O sea, me encanta el atrevimiento que ya no es esta forma de vamos a volver metafísico y así como dulce y como... Yo ya estoy muy cansado de esa poesía que habla del cuerpo, así como de qué sublime cuando mi boca toca tu boca, ¿no? O sea, como que estoy harto de ese lenguaje que tiene que ser como muy metafísico. Yo le digo el lenguaje como, mucha gente dice un lenguaje lírico, pero yo le digo el lenguaje poetoso, o sea, que tienes que ser así como súper, excelso, ¿no? Sublime, así como el momento que te toque es como lo más sublime, ¿no? Así, explicaciones muy Octavio Paz, vaya. Entonces, la verdad es que ahora veo muchas mujeres que escriben y que cuando hablan de su menstruación, cuando hablan del parto, cuando hablan de la violencia doméstica que sufrieron, cuando hablan de tantas cosas, ¿no? O sea, la verdad es que lo dicen de una forma tan cruda, de una forma tan directa, con las palabras que deben de ser, sin intentar tanto este lirismo en el lenguaje, que para mí fue como un modo de enfrentarme también a mi propio devenir al escribir, ¿no? Porque yo, por ejemplo, bueno, como un escritor homosexual, la verdad es que yo notaba que en el devenir de la literatura escrita por gente homosexual como yo, sobre todo en el país, aquí en México, siempre ha habido mucho miedo de nombrar ciertas cosas. Ajá, siempre ha habido un miedo muy curioso que la verdad en mi propia escritura he buscado romperlo. Por ejemplo, eh, no poder decir la palabra pene, por ejemplo, y que puede parecer una cosa súper tonta, pero más bien se utilizaban las otras formas. Y esto de hablar directamente de la corporalidad desde ahí, de esa forma, para mí ha sido una manera de buscar un lenguaje, decir, no quiero tener miedo de decir esto, no quiero usar los eufemismos que hemos utilizado para hablar de los genitales, por ejemplo, no quiero usarlos como veo que estas mujeres no le tienen miedo también a volver, ¿no? Hay por ahí una anécdota de una escritora que una vez ella estaba escribiendo desde la maternidad y en un poema puso la palabra calostro y el tallerista la regañó porque le dijo, es una palabra fea, sonoramente es fea, ¿no? La palabra calostro y además es una imagen como repulsiva. Yo decía, pues sí, señor, pues repulsiva le va a parecer porque para empezar usted no puede saber lo que es, yo tampoco lo sé y pero vaya, o sea, ¿cómo están esas palabras? O sea, no digas vagina, di vulva para que se escuche bonito, para que se escuche lírico, ¿no? O sea, y es donde digo, eso de hablar del cuerpo así, porque yo considero que en mi escritura busco ser muy corporal, en mi poesía principalmente, la verdad es que las chicas son las que me han dado como esa lección. O sea, siento que ha sido una lección porque pues yo venía de una carrera donde me hicieron leer a N cantidad de señoros así súper clásicos, ¿no? Y que agradezco muchas de esas lecturas porque también me enseñaron muchas cosas, pero la verdad es que en estas mujeres y en esa libertad, en ese decir, ya no vamos a hablar del cuerpo como el erotismo masculino, ¿no? Que el cuerpo femenino lo volvía topus uranus, ¿no? Como en la mujer encontramos el secreto de la existencia y estas cosas. Y ya cuando las mujeres dicen así como, ay, no, miren, ¿saben qué? Hice un poema de mi menstruación. Yo tengo amigas que llegaban así a los talleres, hice un poema de que estuve con la menstruación y esto es, y
no la idealizo ni la romantizo, o sea, está horrible, ¿no? Y así lo decían y de eso iban los textos. Y entonces, para muchos puede parecer un acto muy insignificante hablar de esta forma, pero a mí me parecía poderosísimo porque decía, wow, es que de verdad, siento que de verdad debemos dejar de hablar de una forma tan sublime sobre el cuerpo, porque el cuerpo también es muchas otras cosas. Claro que tiene sus cosas maravillosas. Claro que podemos hablar del gozo, claro que podemos hablar del placer, que a mí me gustaría que habláramos en otra tesitura del placer, que ya no fuera la que solemos utilizar y que creo que también cuando hablamos del dolor, tenemos también muy romantizado el dolor. Yo también cuando veo que se habla del dolor, es así como de, oye, parece que el dolor es bueno y así como tal vez necesitamos hablar desde otro lugar del dolor porque no tiene absolutamente nada de romántico, aunque así lo hemos como dimensionado, ¿no? Históricamente, el dolor como esa purificación, como esa posibilidad del crecimiento. Entonces, la verdad es que quería hablar de eso porque como que pensé en los devenires tanto en la academia, que la verdad el devenir más corporal para mí ha sido la autoetnografía, fue como un momento así totalmente de una inspección personal y una coyuntura que me permitió entender como la necesidad del cuerpo, del posicionamiento personal, de mi yo, ¿no? Este, y en la parte creativa, el encuentro con la escritura de estas mujeres, o sea, esta escritura que verdaderamente me impactó muchísimo desde dónde lo estaban haciendo y que veía un montón de señores enojados, así como de, ay, no, es que aquí otra vez esta señora a hablar de que le duele esto y que su cuerpo y que le duelen los pechos y que, ay, no, ¿y para qué hacen poesía sobre eso cuando hay temas más importantes? No me tocaron talleres donde se decía eso. Y era así como, bueno, o sea, no sé qué importancia va a tener su poema sobre la nubecita que parece un borrego, señor, pero si usted quiere pensar que eso es más relevante, pues, está bien, es el lugar desde donde usted puede hablar, ¿no? Entonces, quería nada más compartir eso porque siento que es importante y creo que reconocerlo, cómo nos hemos atravesado en las distintas áreas con estas conmociones, es importante. O sea, creo que sí es importante porque creo que a veces no nos ponemos a ver lo mucho que nos han como influido cosas, ¿no? Entonces, yo la verdad sí creo que estas mujeres que he leído han sido importantes para cómo veo hasta la literatura. Ahora me acerco como a cierta literatura de algunos hombres y no con todos me pasa, pero con algunos es así como, ¿por qué sigue hablando así, no? Como que ya estoy acostumbrándome a otro tipo de lectura y otro tipo de enunciaciones y eso ya lo tengo como muy presente. Bueno, nada más quería comentar eso. Gracias. Mario, creo que, ¿sí puedo? ¿Ya yo? Adelante, adelante. Gracias, gracias. Yo creo que justamente, y volviendo al texto, Mario, había que preguntar, ¿no? En esa constelación de habilidades, ¿cuáles son las que les faltan a esos señoros, como tú les dices, ¿no? ¿Qué habilidades les faltan para alcanzar a apreciar ese poder, ¿no? De la propia filología? Em, Porque creo que es bien importante recordar que la filología es necesaria, ¿no? Porque a medida que leía el texto, o sea, me encontré haciendo lo que dice el autor que deben hacer los filólogos, ¿no? Y que de manera intuitiva, por puritito interés, ¿verdad? Académico, he tanteado, ¿no? Y no creo ser la única. Pensaban ustedes en el texto, ¿no? Eh, a lo mejor ustedes fueron educados para eso, pero yo como en mi necesidad de ir encontrando elementos, porque a mí me interesa hacer una sociología que sea útil, ¿no? A mí no me interesa hacer una sociología que se quede solamente para los especialistas y en los estantes. Y eso creo que políticamente lo tengo bien, como bien sabido desde muy al principio de mi formación, ¿no? Entonces, en ese sentido de hacer sociología que aporte, pues, para pensar, más que transformar, como para pensar, ¿no? Para seguir empujando el conocimiento, los saberes, pues creo que es necesario, ¿no? Decir que hay elementos de la filología que debemos como traer para seguir diciendo que sí es necesaria, ¿no?
porque pensaba que en uno de estos grandes problemas, ustedes lo saben, que a mí me causa mucha desazón, es que actualmente cualquiera puede hablar de cualquier cosa y opinar y creer que, ¿no? Con una imprecisión conceptual, y no me refiero como a ser precisos y exquisitos, y no me refiero a eso, sino saber la función del término que estás utilizando, ¿no? En la universidad lo veo mucho, y no voy a decir en qué carreras, pero hay carreras en que dices, madre mía, o sea, ¿sabes lo que estás diciendo, no? Te oyes grandilocuente, te escuchas grandilocuente, tu discurso, ¿verdad? Se escucha súper técnico, y no tiene nada que ver el término con lo que quieres decir, ¿no? Entonces creo que eso sí es un peligro. Entonces por eso creo que sí es importante, pues eso, es necesaria la filología, por supuesto, ¿no? Y también como una disciplina que debemos aprender en general en las ciencias sociales y en las humanidades. Ahorita rápidamente, Mario, pensaba en cómo hablar del cuerpo durante mucho tiempo o para ciertas personas parece ser como si estuviéramos hablando de una cuestión ahí, no sé, el mejor término que se me ocurre ahorita es pornográfica, ¿no? Como para hablar de la negatividad del término, ¿no? Entonces, eso, hablar del cuerpo como si fuera pornográfico, ¿no? Y pues eso, hay que darle la vuelta, ¿no? A ese estigma, ¿no? De quienes tratamos las cuestiones del cuerpo. Porque también pensaba mientras estabas hablando en las veces que, incluso dentro de la sociología, y recuerdo de manera muy específica a un alumno que estaba estudiando sociología en su momento y que les di a leer uno de mis primeros textos enseñándoles metodologías cualitativas. Y recuerdo que me dijo, maestra, la leí, pero qué necesidad de exponerse, ¿no? Y yo me quedé pensando, híjole, ¿cuál es tu necesidad o sea, ¿entiendes el propósito de la sociología? O sea, ¿no? Eh, porque con una naturalidad y sin como pensar mucho en las implicaciones éticas, como sociólogos vamos y preguntamos y obtenemos el dato, ¿no? Y de eso sí podemos hablar, ¿no? De otras personas, ¿no? Y de las experiencias de otras personas. Y sistematizamos sobre otras personas. Bueno, lo estoy diciendo así muy sencillo, ¿no? Pero decía, híjole, o sea, no me quiero imaginar qué clase de investigador vas a ser si no estás preocupado por involucrarte, ¿verdad? Con todo tu cuerpo en aquello que estás investigando, ¿verdad? Porque si lo estás haciendo distanciado, híjole, pues otra vez la información que vamos a obtener, pues no va a ser socialmente funcional, ¿no? Se podrá ver bien, ¿verdad? Se podrá ver sobreconstruida, ¿verdad? Elaborada, etcétera, etcétera, pero que tenga una función, una utilidad, ¿no? Para el propio campo, pues no lo creo, ¿no? Bueno, y eso recordé de unos versos que encontré justamente esta semana de Nicanor Parra. Pues bueno, me hizo pensar en esa clase de investigadores, ¿no? Que solamente voltean al número, ¿no? Y que creen que el número les permite dar una constatación de verdad de lo que ocurre socialmente, ¿no? Dice así, algo así. Hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno. Consumo promedio, un par por persona, ¿no? Un pan por persona. Entonces creo que, bueno, hay bondades de la estadística, no los voy a negar, por supuesto que no, ¿ah? De la demografía, etcétera, etcétera, por supuesto que no. Pero creo que al menos también hay que ser honestos, ¿no? Y éticos epistemológicamente, decir desde dónde estamos observando lo que estamos observando, ¿no? Para ni crear falsas expectativas y también para dar esa rigurosidad y esa validez que se nos exige como pensadoras, como investigadores, ¿no? Pues bueno, nomás quería decir eso. Muchas gracias, Magda. Creo que ya vamos un poquito largo con los tiempos. Solo quería como aclarar que el itinerario al cual se refería como Mario, ¿no? Digamos, lo habíamos platicado, retomándolo un poco profanamente desde Mariluz Esteban, que esta idea de itinerario corporales. Y no sé, visto los tiempos, tal vez lo podríamos dejar para otra sesión, para explorarlo con más calma. De hecho, bueno, de lo que dijo Mario, mis últimos trabajos también se cruzaron mucho con lo que él propuso. En fin,
aquí lo dejamos. Me siento de decir que creo que por parte de ninguno de nosotros, no, esto quiere ser como un juicio severo hacia ninguna investigador. Creo que es como muy normal que al pasar por la academia, de la manera en que nos enseñan a hacer investigación, ¿no? Que nos orientamos a la manera clásica de hacer, ¿no? Y a veces, ¿no? Son encuentros casuales o lecturas casuales. Yo, bueno, personalmente que a ti, Magda, y a Mario los conozco desde más tiempo, ¿no? Las conversaciones con ustedes también han sido como fortaleciendo esta idea, así que bueno, lo que quisiera desear es que todos tengamos encuentros como lectores, como seres humanos que nos puedan abrir más, ¿no? A estas posibilidades. Y no sé si hay algo más que quieran agregar, si no, yo concluiría con, bueno, tú empezaste este comentario, ¿sí, Magda? Ahorita te regreso la palabra por otras 2 horas, como siempre. No, es broma. Pero lo que quiere decir, tú decías, ¿qué les faltan? ¿Me siguen escuchando? Aquí se me congeló todo el karma por volarme de Magda. Bueno, lo que quieres, tú decías que le faltan a estos señores filólogos. O sea, es difícil decirle que le falta lo que yo personalmente sentiría, como lo decía hace rato. Si yo no pudiera hablar desde el yo, sí sentiría que me está faltando amor propio y este amor no va a estar en mis investigaciones, ¿no? Y entonces, bueno, Magda y luego Manuel, y luego concluimos en algún momento. Sí, rápido, es que también no me gustaría como que luego se pensara que estamos posicionándonos contra. Yo creo que este ejercicio a mí me resulta rico justamente porque creo que también deja la constancia del momento histórico, ¿no? De lo que estoy pensando en este momento, de lo que estamos pensando. Y que por supuesto, ¿no? Es pues modificable en el tiempo, ¿no? Todavía nos faltan lecturas, otras exploraciones, encontrarnos con otra gente. Entonces, nada más quería dejar eso como ahí sobre la mesa, ¿no? Sí, perfecto. Y bueno, si recuerdan, ¿no? Esta lectura sobre la experiencia ay, ¿cómo se llama? Ay, tú lo sabes, Magda, ayúdame. Sí, es una mujer que se llama Sí, bueno, voy diciendo, porque bueno, siempre la cito, ahora no recuerdo, pero ella dice, ¿no? Habla de cuando en la literatura de este autor, de Lani, ¿no? Que en ese caso era la representación de la homosexualidad, de cómo estar como en los baños públicos, él descubre que hay una experiencia común, ¿no? Quería retomarlo como paralelismo en este sentido, ¿no? Creo que al estar aquí y a hablarlo, ¿no? Estamos compartiendo una experiencia, la estamos visibilizando y creo que esto como le da valor de alguna manera a nuestro sentir. Eh, Manuel, sí, Joanny Scott, gracias. Manuel, adelante. Sí, gracias. Sí, yo también coincido en que estas discusiones son muy ricas porque sacan muchos puntos muy importantes desde muchos puntos metodológicos, epistemológicos, éticos, políticos. Y en ese sentido, pues, qué bueno, ¿no? Que se están dando. Yo creo que ya nos pasamos de tiempo. Nada más quiero decir algunas cosas que me llamaron la atención de todo lo que se ha dicho. Y quiero hacerlo rápido, ¿no? Por ejemplo, creo que lo que me llama la atención es que estamos acercándonos a un objeto de estudio, el cuerpo, pero nos acercamos desde miradas, creo yo, muy diferentes, ¿no? O de preconcepciones muy diferentes. Y eso es algo interesante para mí. Por otra parte, considero que a la hora de acercarnos a esta cuestión de la subjetividad, de la presencia del autor de un texto, creo que este es el punto, me pregunto, el pretexto para hablar de otras cosas que no se están hablando o que no son el centro principal del texto. Me quedo pensando. Después,
mm, como menciona precisamente Joan Scott, no, perdón, Judith Butler, el género como una performatividad, como un performance, es decir, las mujeres se comportan de cierta manera y los hombres se comportan de cierta otra manera y se espera que se comporten así, ¿no? Las mujeres una voz más refinada, manierismos, etcétera. Por otra parte, cuando me quedo pensando, si las mujeres escriben de cierta manera, y los hombres escriben de cierta otra. No lo sé, no lo sé. Y no, en ese sentido no lo puedo afirmar. Pero me recuerda el caso de un concurso en España que se hizo, me parece que fue sobre novela policíaca. Y ahí ganó Carmen Mola, no sé si han escuchado acerca de ella. Bueno, rápido. Detrás de Carmen Mola, un hombre femenino, existen 4 hombres que dijeron, vamos a firmar como Carmen Mola porque las cuotas de género le van a dar el premio a una mujer. Entonces, así como existían los casos de mujeres firmando como hombres porque no se les iba a tomar en cuenta, existe el caso de Carmen Mola. Y esa es otra vez la pregunta, ¿cómo escriben las mujeres y cómo escriben los hombres, no? Y por otra parte, ya para terminar, eh, ah, eh, sí, el caso de los papers de broma. No sé también si hayan escuchado acerca de sus casos. A veces los académicos, con el tal de señalar, miren esa revista, no está bien editada, es una broma, mandan papers para dejar ver, ¿no? La poca seriedad de los editores, ¿no? Y existen casos como el de la revista Sociedades de Mafé Solí, que hace poco, bueno, no hace poco, ya hace ya tiempo, eh, pues lo dejaron en entredicho, ¿no? Cómo la sociología postmodernista puede ser bastante líquida, ¿no? Cómo puede ser muy subjetiva, puede ser acompañada de un montón de palabrejas que al final no necesariamente significan o tienen asidero en lo real. Después de que se publicó el paper supuestamente ultracientífico, salieron estas personas a decir, nosotros lo escribimos, lo hicimos trabajo de campo, me senté frente a la computadora, redacté lo que quise y aún así lo publicaron. Entonces, así como ese caso, hay muchos papers que se han publicado y al final dicen, ¿saben qué? Era una broma y después lo han tenido que bajar. Pero bueno, da para mucho, solamente ya no quiero abusar del tiempo y bueno, seguimos aquí y bueno, le devuelvo la palabra a Viacho. Perfecto, gracias. No sé si alguien más quiere hacer un comentario breve, ya que estamos. Si no, bueno, entonces sí, Manuel, pusiste en la mesa puntos que sí requerían como ser comentados como con más tiempo. Lo dejamos para otra ocasión. De momento le agradezco a todas y todos su participación y bueno, y ojalá podamos seguir aquí dialogando, ¿no? En ese espacio que personalmente me parece enriquecedor, ¿no? En donde cruzamos cuerpos, emociones, subjetividad, temas como de validación, de objetividad, etcétera. Pero, y bueno, ojalá lo sigamos haciendo con gozo. Así que bueno, me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.